Vamos cerrando entonces la última clase del año con esta última macromolécula, los ácidos nucleicos. Como ven ahí, los ácidos nucleicos forman el material genético. Les cuento, este es un tema muy extenso, muy complejo. Solamente vamos a dar un pantallazo muy general. Cabe mencionar, esto ustedes lo han sentido nombrar de muchas maneras, el ADN, el ARN no tanto, pero el ADN que contiene todo el material genético, tanto animales como plantas, que están presentes en el núcleo de la célula. Podría comenzar que todos estos descubrimientos de la ciencia son bastante nuevos. Esto surge a mediados de los años 70, se comienza a desarrollar, digamos, el conocimiento de este ADN, y a partir de ahí se comienza a investigar profundamente, a saber cómo funciona y cómo es el tema del desarrollo de la genética. Y también esto trajo aparejado todo el tema de la bioingeniería y también de la biotecnología, que es el manejo de esta información y cómo poderlo sintetizar artificialmente. Entonces es un tema que da para largo. Vamos a ver simplemente para que ustedes tengan un pantallazo, una idea general. Podríamos mencionar que los ácidos nucleicos son 5. Son las bases nitrogenadas que vemos acá: la pirimidina, citosina, uracilo, timina, guamina y adenina. Son purinas, son bases nitrogenadas. Como verán, son cadenas de carbono y de nitrógenos que son cadenas cerradas. Habíamos visto, tienen el nombre de pirimidas técnicamente, pero son bases nitrogenadas, combinaciones de carbonos con nitrógeno, y tienen algún que otro grupo funcional que le da la característica. Estos son nuestros ladrillos que forman las moléculas de ADN y forman las moléculas de ARN. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. El ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. Tienen algunas diferencias, como podrán ver ahí. Una diferencia principal es que el ADN es una doble cadena helicoidal. ¿Se acuerdan las proteínas que tenía esa estructura helicoidal? El ADN tiene una estructura similar, en donde cada uno de nuestros ladrillos, de nuestras bases nitrogenadas, tiene una combinación, hace una combinación química con la base que está en la otra cadena. De esa manera forman enlaces forman enlaces de puente hidrógeno entre una base que está en una cadena con la base que está en la otra cadena. Esa es una diferencia que tiene el ADN con el ARN. El ARN que vemos acá es solamente una cadena, y aparte, en vez de tener timina, el ARN tiene uracilo, que son estas diferentes bases que ven acá. Esas son como las diferencias químicas entre una cadena, entre un ácido y el otro ácido. En este cuadro podemos ver las grandes diferencias que hay entre un ácido y otro ácido. Estamos hablando de macromoléculas, de bases nitrogenadas que están unidas entre sí y son macromoléculas. Significa que son una gran cantidad de bases nitrogenadas. El ADN, como ustedes ya lo habrán visto en algunas materias, y seguramente en segundo año lo van a ver mejor en genética. En genética van a desarrollar un poco más estos conceptos aplicados a la reproducción animal y la reproducción vegetal también. El ADN se encuentra en el núcleo de la célula. En cada una de las células de nuestro cuerpo, de nuestros organismos, hay una porción de ADN donde se encuentra, ahora ya vamos a ver, el material genético. El ARN, en cambio, se encuentra
en los ribosomas, que es otra organela que se encuentra en el citoplasma. Esto también lo van a desarrollar, o ya seguramente lo han desarrollado en fisiología. La diferencia que habíamos visto anteriormente, el ADN está formado, se me va acá, se me va el cursor. El ADN, ahí está, está formado por adenina, guanina, citosina y timina. En cambio, el ARN está formado por los tres primeros y en cambio de tener timina, tiene uracilo. Son dos cadenas antiparalelas, bien, unidos por enlaces hidrógeno que habíamos dicho. En cambio, el ARN es una sola cadena. También, de aquí viene el nombre, el azúcar que está presente en esas bases nitrogenadas es desoxirribosa, de ahí viene el nombre, desoxirribonucleico. En cambio, el ARN es ribonucleico. El azúcar presente es ribosa. Son diferentes azúcares que tienen seguramente la isometría que habíamos visto, es diferente. El ADN posee puentes hidrógeno en cada una de las cadenas, en cambio el ARN no lo posee. Y aquí nos vamos a introducir en el tema que a nosotros nos interesa y que es muy apasionante, es muy complejo, lo vamos a sintetizar. Seguramente después le voy a dejar un material para que ustedes lo puedan desarrollar un poco mejor. El ADN, esas largas cadenas que forman los genes son conjuntos, es un conjunto de ADN. Son cadenas que se van plegando y van formando todo el material genético. En cambio, el ARN son como intermediarios. Ahora lo vamos a ver en la próxima filmina. Son intermediarios entre el ADN y la síntesis de proteínas. La información genética que nosotros tenemos en nuestro material genético, en nuestro ADN, ¿qué es esa información? No es ni nada más ni nada menos que la síntesis de las proteínas. ¿Se acuerdan que en el video anterior habíamos visto que cada una de las proteínas está formada por una cadena de aminoácidos? Diferentes tipos de aminoácidos forman cada una de las proteínas. Tiene un ladrillo característico que hacen toda la estructura de una proteína. Entonces, ahora vamos a hacer una generalidad de cómo se transforma de ADN, se transforma a proteína. En esto tengo que decir, voy a hacer una simplificación muy grande, son metabolismos muy complejos que se desarrollan, que todavía se siguen estudiando, se siguen descubriendo nuevas características. Por ahí ustedes han escuchado hablar un montón de cosas de la genética, de cómo se desarrolla la soja transgénica, los transgénicos. Bueno, con esto por ahí van a entender un poquito qué es lo que se hace en el laboratorio, el genoma humano que se está traduciendo. Creo que ya se terminó de traducir. Bueno, un poco es todo esto. Nosotros tenemos el ADN, DNA en inglés, esto está en inglés por eso está al revés. Esto es una cadena y esta es otra cadena. ¿Qué significa G, T, G, C, A? Lo que habíamos dicho, guanina, tiamina, ¿ven? Toda esta cadena es cada una de las bases que forman una de las cadenas. La otra cadena está formada por una base que es complementaria. ¿Está bien? Es complementaria. Entonces, el ARN lo que hace es traducir una parte de ese material genético que está en el núcleo, se desenrolla una parte y a través de a través de diversos mecanismos, con proteínas principalmente, con enzimas, hacen una traducción. Una parte de ese ADN se traduce a ARN. ¿Por qué? Porque cada una
de esas bases tienen una base complementaria en el ARN. Entonces se hace una traducción, que el ADN es una cadena muy larga, muy larga. Yo ahora no tengo acá los datos, pero son cadenas larguísimas. Entonces se corta una parte y se traduce esa parte. Esa traducción que ven acá, el ARN habíamos visto que están en los ribosomas, va a tener toda la información genética que proviene del ADN. ¿Para qué? Para transformarlo en una proteína. Vamos a explicarlo mejor en este cuadro. Para que ustedes se den una idea, estos se llaman codones. Codones son 3 pirimidinas, 3 ácidos nucleídos, ¿bien? Que en este caso es guanina, uracilo, guanina. Esto tiene una correspondencia con un aminoácido. Esto es el código genético, el famoso código genético que muchas veces han escuchado hablar. Por ejemplo, en el cuadro de arriba, el uracilo. 3 uracilos, ¿bien? 3 uracilos que son las bases que están en el código genético, que se traducen al ARN mensajero. Hay 3 tipos de ARN. Bueno, como les digo, es un tema bastante amplio que por ahí en el material teórico que le voy a dar va a estar un poquito mejor desarrollado. Esas 3 combinaciones de bases de ácidos nucleídos corresponden a un determinado aminoácido. ¿Ven? Todas esas combinaciones, distintas combinaciones de ácidos nucleídos, están correspondidas con un determinado aminoácido. ¿Se acuerdan que eran 20? Bueno, todas esas combinaciones dan los 20 aminoácidos. Entonces, en una porción de ADN que se traduce a ARN por ese tipo de traducción, el ARN contiene la información de cómo es la secuencia de una proteína. Y de esa manera se van ensamblando uno a uno los distintos ladrillos que forman una proteína. Entonces, así es como se forman las proteínas en nuestro cuerpo. Se traduce una porción de ADN, se traduce a ARN mensajero, y ese mensaje, que es una porción de material genético, en diferentes partes del cuerpo, bien, y con un montón de enzimas que participan y proteínas, van traduciendo, van armando uno a uno esas proteínas. Entonces, es algo muy sintético. Les recomiendo que vean algunos videos en YouTube. Hay una gran cantidad que lo explica un poco más detalladamente. Le voy a dejar un material para que ustedes, esto es un pantallazo general de la síntesis de proteínas. Es algo muy importante para que ustedes se den cuenta de lo que ha avanzado la ingeniería genética. Ahora ustedes seguramente han escuchado hablar de las vacunas. Uno de los tipos de vacunas que se están desarrollando introduce un ARN mensajero, una cadena que hace que en nuestro cuerpo introducen un material genético que hace que nuestro cuerpo produce una proteína que va a ser un anticuerpo en contra al coronavirus. Entonces, esa es una de los desarrollos de las vacunas. No todas tienen este tipo de tecnología, que bueno, que aplicado en humanos es bastante complejo, porque nunca se ha realizado. Y bueno, y así es como se trabaja un poco con los transgénicos. Da para mucho el tema, es bastante extenso. Les vuelvo a recordar que les voy a dejar material, y pueden también fijarse en YouTube o en Google también. Hay mucho material donde ustedes pueden desarrollar para responder un poco las preguntas y profundizar un poco más.
Hasta la próxima.